7:37 de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar de un tema que nos han pedido cuidadores, padres de familia, madres de familia, en torno a la displasia y a la luxación de cadera, porque al parecer no se entiende claramente la diferencia entre estas dos condiciones y es importante, especialmente en los más pequeñitos, identificar cuál es el problema que puede estar padeciendo su hijo o su hija, y es por eso que en este espacio, Rafa, tenemos al especialista en estos temas, el doctor Diego Fernando Ortiz, médico y ortopedista infantil. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo le fue en la movilidad hoy? Muchas gracias. Un poquito complicado, pero ahí vamos. Bueno, doctor, empecemos contándole a la gente cuál es la diferencia entre displasia y luxación. Perfecto. Entonces es muy importante que tengamos claro que la displasia de cadera, la cabeza está encajada dentro del techo, pero el examen físico es normal, mientras que en la luxación el techo está plano, pero está desencajada la cadera. La cabeza del fémur. La cabeza del fémur y el techo de la cadera. Sí. Entonces, en la displasia está encajada, y el examen físico es normal, pero el techo está plano. Eso es una alteración. En la luxación el techo está plano y la cabeza está desencajada. Ahí es cuando hay una cojera, cuando hay alteración en la marcha del niño, que digamos que es más fácil de diagnosticar una luxación porque está desencajada la cadera, pero en la displasia, como el examen físico es normal, por eso es tan importante tener una radiografía de cadera en los primeros meses de vida. Doctor Ortiz, quisiera que habláramos de eso, cómo se diagnostica esa displasia, porque además es desde que nace el bebé, ustedes están revisando eso. Exactamente, entonces el primer sitio de contención son los médicos generales y los pediatras, y normalmente en este momento estamos tratando de implementar que al mes de nacido se pueda realizar una ecografía de cadera, porque con la ecografía, si lo detectamos al mes de nacido, puede ser mucho más rápido el tratamiento. Pero normalmente, hasta este momento, todo niño entre los 4 y los 6 meses debe tener una radiografía de cadera para descartar la displasia, porque como está encajada la cadera, el examen físico es normal, solo la radiografía nos muestra que el techo está plano, o sea que hay una alteración en la cadera. Doctor, ¿eso duele? ¿El niño presenta algún tipo de dolor? No, no hay ningún dolor. Usualmente en la displasia, como está encajada la cadera, el examen físico es normal. Entonces, por eso necesitamos la radiografía, porque solamente la radiografía nos va a mostrar el techo plano. E idealmente al mes de nacido, la ecografía de cadera, que también nos puede ayudar a diagnosticarla. Doctor, ¿cuáles son esas causas para que un niño tenga esta displasia? Yo leía que, por ejemplo, porque nacen muy grandes o hay algunas condiciones genéticas. ¿Cuáles son esas causas para tener displasia de cadera? Sí, son muchas las condiciones, son varias las condiciones. Básicamente es que sea primogénito, porque el útero está un poquito más duro, entonces el niño está más apretado en el primer embarazo. En mujeres, porque hay una condición que son más elásticas por las partes hormonales, entonces mujer primogénita. Normalmente si hay una posición que están sentaditos dentro del vientre, eso favorece a que la cadera trate de salirse. Entonces, por eso es que no es que la cesárea sea una condición, sino que como están sentados les tocan hacer por cesárea. Entonces, mujer primogénita con antecedentes familiares y posición durante el embarazo. Doctor, ahora hablemos de la luxación. La luxación puede que no sea entonces un tema de nacimiento, sino que se puede dar por alguna otra situación que presenta el niño, o también es algo que da desde el día 0 de vida. También es desde el vientre y digamos que es un poco más fácil de diagnosticar porque la cadera está desencajada, entonces la pierna está un poquito más corta, hay una limitación a la movilidad de la cadera, entonces se puede diagnosticar desde el nacimiento y necesita tratamiento desde el nacimiento en la luxación. Tampoco duele. Doctor, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿las mochilas portabebés pueden producir displasia de cadera o de la luxación? De pronto estos mecanismos en los que los bebés quedan con las piernas colgando, ¿esto tiene alguna incidencia? Digamos que los cargadores no es tanto, porque los cargadores los niños los cargan con las piernitas abiertas. La cuestión es cuando son muchas en los sectores, sobre todo en el altiplano cundiboyacense, que es como el entangar el niño, o sea, el envolverlo y darle demasiada extensión, eso nos puede favorecer y se ha determinado que hay un aumento en la incidencia de displasia de cadera en estos sectores.
¿Cuál es ese tratamiento? En alguna oportunidad me imagino que todos hemos visto a un niño que tiene alguna, de pronto, félula o algún aparato rígido y pues uno dice, pobrecito, que no puede de pronto moverse libremente, pero esto va a ser un tratamiento efectivo para que su vida adulta pues sea óptima. ¿Cuáles son esos tratamientos? Exactamente. Entonces, en la luxación, usualmente, si uno lo diagnostica al primer mes de nacido, puede colocarle una ortesis que pueda favorecer a que reduzca la cadera. En la displasia, cuando se diagnostica, que en este momento se está diagnosticando entre los 4 y los 6 meses, la férula lo que hace es llevar la cadera en flexión y abducción, o sea, en flexión y abriendo un poquito las piernas para que la cabeza vaya al fondo y estimule el techo y le dé concavidad en este momento en que el techo es blandito porque es cartílago y se deja moldear. Y eso no duele. No duele y ellos se adaptan muy fácil. Uno de papá es el estresado, pero no tiene ningún problema porque no duele. Entonces eso favorece que estimule el techo y le dé concavidad y pueda tomar una buena forma y una buena posición el techo del acetábulo. Doctor, también nos preguntan, ¿existen ejercicios o recomendaciones para prevenir la progresión de la displasia? No, básicamente cuando hay un diagnóstico de displasia es el tratamiento. El tratamiento es la ortesis y punto. Los ejercicios ni los masajes, si ya sabemos que es el techo plano y la cabeza está encajada, ni sobarlo, ni envolverlo, ni entangarlo, ni el doble pañal sirven para nada. Y esto es muy importante que las mamás lo sepan, porque siempre hay alguna tía, alguna abuela opinando, entonces desubican a los padres. Entonces lo ideal es que el tratamiento lo dé el ortopedista, idealmente el ortopedista infantil, en su plan de salud. Doctor Ortiz, hablemos de las cifras. ¿Cuántos niños podrían estar requiriendo estos tratamientos? ¿Qué tan frecuente son estas dos condiciones en los niños? ¿Y será que de pronto, cuidadores, padres de familia, minimizamos el problema y esperamos a que el niño mejore o que esto pues no tenga ninguna repercusión en su vida adulta? Pues en este momento, por el plan de salud, normalmente nacen 1 de cada 100 niños con displasia de cadera, pero tenemos la ventaja en Colombia que el plan de salud establece que todo niño tiene que tener una radiografía de cadera entre los 4 y los 6 meses y los pediatras y los médicos generales lo saben. Entonces, no hay tanto problema en cuanto al diagnóstico, sino en cuanto a la persistencia del tratamiento, porque como se dejan llevar de las abuelas o de las tías que le dicen que lo soben, entonces ahí es cuando tenemos el problema, cuando no hay tratamiento efectivo por parte de los padres. Y en este momento lo que estamos tratando por parte de la Sociedad Colombiana de Ortopedia es tratar que se pueda diagnosticar por ecografía al primer mes, cosa que al tener un tratamiento más temprano, pues podemos llegar a un diagnóstico y a evitar cirugías en los niños. Entonces es muy importante ya tratar de implementar la ecografía de cadera al primer mes de nacido. Doctor, usted dice, a veces se dejan llevar por las abuelas, a veces como que no le paramos muchas mucho, bolas a las abuelas, a las tías, pero esto sí... Sí, claro, no, hay que ponerle atención a estos temas. ¿Qué pasa? Hablemos de esos riesgos si no se trata a tiempo, si de pronto no le paramos muchas bolas a esto. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una persona, un bebé, un niño que no le descubran la displasia de cadera o que no se la traten? Es muy importante esa pregunta porque, bueno, en la luxación, como está desencajada, pues va a quedar cojo el niño. Entonces, eso digamos que se diagnostica y es mucho más fácil. Pero en la displasia, como el examen físico es normal, entonces ese apoyo anormal que genera la cabeza con el techo, porque el techo está plano, produce un desgaste a largo plazo y puede llegar a los 20, 30 años ya con el cartílago desgastado y ya no hay otra opción que retirar la cabeza y poner una prótesis metálica. Y es lo que uno quiere evitar a largo plazo. Entonces, el que el niño tenga un examen físico normal y no le está doliendo no quiere decir que está normal. Por eso la radiografía nos puede evitar y nos puede dar el diagnóstico de la displasia de cadera en la forma temprana y evitar una cirugía a largo plazo y más costos para el sistema de salud. Doctor Jamie, aquí en nuestra emisión digital nos plantea una situación. Dice que cuando el bebé sale normal, le salen normal sus radiografías y se empieza a evidenciar problemas después de los 4 años, pues ya en la marcha se puede hacer algún tratamiento o ya es demasiado tarde. Normalmente, si se tomó una radiografía entre los 4 y los 6 meses y salió normal y es un niño sano, la probabilidad de que le dé displasia a largo plazo es demasiado baja, casi nula.
Si hubo un problema a los 4 años fue porque no lo diagnosticaron desde el comienzo. Entonces muy probablemente fue una falla en el diagnóstico y ese es el problema de base. Doctor, ¿cuál es el seguimiento que hay que hacer para aquellos bebés que nacen con la displasia, que de pronto se les trata? ¿Hay que hacerse algunos controles? ¿Hay que estar revisando? Una vez se trata, eso ya quedó curado para siempre. Normalmente uno lo maneja con la férula, que es la que posiciona la cadera para que la cabeza vaya al fondo y estimule el techo. Y esa férula uno la controla primero, la maneja día y noche y ya después en la noche, y se hacen controles usualmente hasta los 4 años para ya determinar que está curado el niño. Doctor, entreguémosle unas recomendaciones a todos los padres de familia, cuidadores que nos ven hasta ahora, para que puedan actuar a tiempo, o para quien de pronto está en su embarazo y quiere, pues por supuesto, prevenir estos problemas en los niños. Bueno, entonces, sobre todo a las mamás es muy importante que entiendan que mujer primogénita con antecedentes familiares y que esté de pronto sentadito el bebé en el vientre tiene un riesgo muy alto de displasia, que toda mamá tiene que exigir la radiografía de cadera entre los 4 y los 6 meses e idealmente la ecografía de cadera al mes, y que no se dejen llevar por todos los mitos urbanos y que tienen que tener claro que ni sobar, ni envolver, ni entangar, ni doble pañal sirven para nada. Que si hay un diagnóstico de displasia de cadera, el tratamiento es la ortesis. Doctor, y dado por un ortopedista que le formule esta ortesis. Doctor, ya finalizando rápidamente, para esos embarazos gemelares, si son también el primer embarazo, ¿existe un riesgo? Claro que sí. Es un riesgo aumentado en los embarazos gemelares por lo mismo que les explicaba, porque hay disminución del continente sobre el contenido, entonces están más apretaditos los bebés y tienen un riesgo de inestabilizar la cadera mucho más frecuente. Una pregunta muy importante, Lina. Sí, yo tengo gemelas, doctor, pero ya las tuve, ya no, otras 2 ya no alcanzan. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por este espacio.